La reforma tributaria, tema de debate público sin duda en estos días en Chile. Vamos a conversar al respecto con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Señor Larraín, ¿cómo está? Gracias por estar en CNN Chile. Hola, Daniel. Encantado de estar acá. Usted hace poco hizo una proyección donde se hablaba de 23.000 puestos de trabajo que se podían perder por año con la reforma tributaria, 23.035 para ser exacto. ¿Se puede hacer una estimación así de precisa sobre los efectos? Se puede hacer porque nosotros tenemos modelos que han medido. En primer lugar, todo esto parte de cuál es el efecto que tiene la reforma tributaria en la inversión. A través de la inversión llegamos a cuál es el efecto en el stock de capital, en la demanda por trabajo, por tanto en el empleo y en el crecimiento de la economía. Y esos efectos uno puede, a través de, esto es economía que no es demasiado sofisticada, tal vez puede ser sofisticada para los no profesionales, pero es algo que además va en el sentido común, Daniel. Estamos hablando de, mencionar la cifra 23.000 y algo, quisimos ser precisos, es la estimación que nos da, pero esta es solo una parte del efecto. Yo quiero mencionar que aquí estamos hablando de casi 100.000 empleos en 4 años. Pero esto es solo el efecto de aumentar de 20 a 35% la tasa de tributación de las empresas. Si es que incluyéramos, cosa que no hemos podido hacer porque es más complejo, la reforma es extraordinariamente compleja, si pudiéramos incluir todas las otras medidas, por ejemplo, el aumento del impuesto de timbre y estampilla, todos los 3.200.000 contribuyentes que van a pagar más por endeudarse, más por el crédito va a salir más caro después de esta reforma, en los cuales hay 2.800.000 personas naturales, 2.900.000, hay 370.000 pymes y solo 8.900 empresas grandes. Si sumamos eso, el efecto que va a tener esto en el mercado de la vivienda, donde la clase media va a tener un tema y un perjuicio evidente, porque aquellas viviendas que están entre 2.000 y 4.500 UF van a perder la exención parcial de IVA, de 65% del IVA se exime, y por lo tanto esto va a traer un aumento considerable en el costo de estas viviendas para la clase media, y va a tener un efecto también, por supuesto, en el sector construcción. Si sumamos todos los efectos, dentro de los cuales hay efectos importantes en el mercado de capitales, porque esta reforma tiene muchísimos elementos, si los pudiéramos sumar todos, el efecto es mucho mayor. ¿Usted calculó 100.000 empleos en total? Solo sobre el efecto de aumentar de 25 a 35% la tasa de impuesto a la empresa. De 20 a 35% la tasa de impuesto a la empresa. Exactamente. Ahora, y cosa que también debo mencionar, no estamos considerando tampoco la eliminación del 14 bis y el 14 quater, que en términos reducidos, en términos simples, son mecanismos de estímulo a la reinversión de las pymes. Las pymes que reinvierten bajo estos regímenes, con determinadas condiciones, no pagan impuestos de primera categoría. Esas se van de 0 a probablemente 35%. Hablemos en primer lugar, porque son muchos temas, efectivamente. Hablemos del tema del impuesto a las empresas, que sube de 20 a 25, pero como se eliminan otros temas, digamos, se elimina concretamente el FUT, usted dice que en la práctica el efecto es como subirlo de 20 a 35. Sí, porque además se va, de hecho, en todas las empresas, toda empresa que tenga un accionista que no sea persona natural va a tener que hacer una retención adicional de 10%. Entonces estamos ya en la tasa del 35%. Y el que no tenga retención van a tener que pagar los socios de acuerdo a su global. Y si hay alguno que está en el 35, va a pagar el 35. Ahora, usted cuando era ministro de Hacienda subió también el impuesto a las empresas. Así es. ¿Por qué en ese caso estaba bien subirlo y hoy está mal subirlo? Primero porque aquí estamos frente a un problema de magnitudes. Nosotros, y lo digo con bastante, creo yo, con bastante no solo responsabilidad, sino también propiedad. Nosotros hicimos 2 reformas tributarias durante el gobierno del presidente Piñera. La primera de ellas fue para financiar parcialmente la reconstrucción. Y la segunda de ellas fue para aumentar en alrededor de $1.000 millones los recursos disponibles para educación. Pero ambas fueron reformas moderadas. Nos preocupamos de que la economía pudiera seguir creciendo, que esto no tuviera un efecto. ¿Por qué? Porque junto con aumentar el impuesto a las empresas, que efectivamente de 17 a 20, con eso se trajo contigo una reducción del impuesto de timbre, lo bajamos en nuestro gobierno del 1,2 al 0,4%, lo bajamos casi un punto el impuesto de timbre. Eso hay gente que no se da cuenta, pero es bueno que lo sepan. También establecimos estos regímenes de incentivo a la reinversión para las pymes y eliminamos algunos otros impuestos también. Entonces, nosotros, junto con aumentar, nos preocupamos del tema del crecimiento. Esta reforma, la verdad, es que recauda cerca de 3 puntos del PIB, 8.200 millones de dólares por año, y el paquete, esto de acuerdo al informe financiero, de 3 puntos del PIB, lo que se destina a incentivar la reinversión de las empresas
de las pymes es 0,05%, o sea, casi nada. Ahora, lo que dice el ministro Arenas ante estas críticas, por ejemplo, en el caso específicamente del impuesto a las empresas, dice que el 95% de las empresas en Chile son pymes y que las pymes, lejos de verse perjudicadas, se van a ver favorecidas incluso con todo el paquete tributario mirado como un total con esta reforma. Eso está muy bien como aspiración, pero no es así. Las cifras no avalan eso. Mire, nosotros calculamos, aquí hay un beneficio para las pymes en que se extiende el llamado mecanismo del 14 TER, que es depreciación instantánea. Se extiende de empresas que venden alrededor de 9.000 UF a empresas que venden hasta 25.000 UF. Esas son pymes, pero son empresas pequeñas, más que pymes, porque el 25.000 UF es el tope de la mediana. Ahí hay 40.000 empresas adicionales aproximadamente. Hay 110.000 empresas que pierden los incentivos tributarios del 14 bis y el 4, más las de renta presunta, que son casi 150.000. Una parte significativa de ellas pierde el incentivo del régimen simplificado de la renta presunta. Si uno hace los números, el número de empresas no va. Pero además, el 30% del FUT, esta es una cifra que ha salido de impuestos internos por transparencia, 30% del FUT está en manos de las pymes en Chile. Entonces, esto de que el FUT no afecta a las pymes es un espejismo, es una ilusión. Y hablando del FUT precisamente, ¿cuál es su propuesta al respecto? ¿Usted dejaría el FUT tal como está? Mire, con toda la plata que hay acumulada en ese momento. Pero es que lo que pasa es lo siguiente. Primero que nada, eso de que la plata está acumulada parece que estuviera acumulada en una cueva. La plata está en edificios, en máquinas, en inversiones financieras. Pero no paga el impuesto final. Pero paga el impuesto de primera categoría, hoy día. O sea, Ahora, le quiero decir otra cosa, Daniel. Con esto Chile, con el 35% que vamos a quedar después de esta reforma, si es aprobada tal como está, porque todavía uno puede pensar que ojalá que existe el ánimo de reestudiarla y de poder introducir modificaciones. Con esto Chile va a quedar más de 10 puntos sobre la tasa de tributación mundial, el promedio mundial de tributación a las empresas. El promedio mundial es aproximadamente 24,5% y con esto vamos a quedar en el 35%. O sea, mientras el mundo ha venido bajando la tasa de impuestos a las empresas para estimular la actividad económica, si esto no es para regalarle plata a las empresas, es para dar más oportunidades a la gente. Por eso lo hacen los gobiernos. Yo no conozco ningún gobierno que esté legislando para favorecer a las empresas. Lo que está detrás es las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de oportunidades para el país. Ahora, en rigor es el 25, insistimos, el 25, pero se hace esta interpretación de que... No, una interpretación. Si el 10%, mire, todas las empresas, la sociedad anónima es abierta. Gran parte de las sociedades anónimas van a quedar sujetas al 35. Las que no queden sujetas al 35 van a pagar porque es 25 más 10. Las que no queden sujetas al 35 van a quedar porque esto va a ser sobre base de vengada o atribuida. Mire, le voy a decir más. Chile con esto va a pasar a ser, creo que el único país del mundo que va a tener un sistema de tributación sobre base atribuida. Es decir, que se le va a imputar o atribuir un ingreso a una persona que no ha recibido sobre el cual se le va a pagar impuesto. Si usted tuviera que recaudar 8.200 millones de dólares con una reforma tributaria, si fuera ministro de Hacienda y el presidente le dijera tienes que recaudar 8.200 millones de dólares con una reforma tributaria, ¿cómo lo haría? ¿De dónde sale esa plata con una buena reforma? Nosotros hemos hecho una propuesta alternativa. En primer lugar, hay algunas medidas que propone esta reforma con la cual que yo comparto. ¿Cuáles son esas medidas anti-evasión, medidas anti-elusión? Que nosotros las estudiamos, algunas de ellas en su momento. De hecho, nosotros implementamos algunas medidas anti-elusión en el paquete tributario que se aprobó el año 2012, en septiembre de 2012. Entonces creo que por ahí puede llegarse a un consenso. Y el resto es apostarle al crecimiento económico. Si el crecimiento, Daniel, es el mejor recaudador. ¿Por qué? Porque cada punto adicional de crecimiento significan 600 millones de dólares más de recaudación. Y eso el primer año. De tal manera que si la economía crece 2 puntos más sin reforma, estaríamos recaudando 1.200 el primer año, 2.400 el segundo, 3.600 el tercero y 4.800 el cuarto año. Nosotros hemos hecho un bastante ejercicio. Lejos todavía de los 8.200 millones anuales que se necesitan. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando uno suma lo que está en las medidas anti-ilusión y anti-evasión y todo depende, yo me pongo 2 puntos, si es 2,5 puntos, mire, yo hice un ejercicio que con 2,5 puntos de diferencial de crecimiento, más las medidas anti-ilusión y anti-evasión, sin haber incluido todavía impuestos verdes, que tal vez podemos encontrar también consenso en alguna de esas medidas, podemos recaudar los mismos 8.200 millones de dólares que está proponiendo el paquete del gobierno, pero sin afectar a la economía, sin afectar a las pymes, sin dañar las posibilidades de empleo, ni dañar a la clase media como lo hace esta reforma. Se lo pregunto como exministro de Hacienda, ¿sería serio, sería responsable que se lleve por un lado una gran reforma educacional que significa mucha plata, 8.200 millones de dólares, que son además gastos permanentes en el futuro, y no haya una fuente de financiamiento y sencillamente se apuesta que el crecimiento de la economía va a proveer? Bueno, yo le quiero decir una cosa. En el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se llevó a cabo una reforma previsional bastante importante que llega a gastos del orden de 1.000 millones de dólares anuales. ¿Se hizo reforma tributaria?
para esa reforma previsional? No se hizo. ¿Dejó de ser seria la reforma previsional porque no se hizo una reforma tributaria? No, porque había ingresos permanentes que se estimaron, por ejemplo, por el aumento del precio del cobre, que permitieron generar esos recursos. Entonces, la verdad es que la única manera de generar ingresos permanentes, Daniel, no es aumentarle los impuestos a las personas, es que la economía genere más recaudación, más recursos públicos y, por ejemplo, aumentar las bases de recaudación, reducir exenciones, reducir lo que se llama loopholes, ¿no es cierto? Evasiones, huecos tributarios. Hay muchas maneras de llegar a esta cifra. Esta no es la única, pero yo entiendo que está empecinado el gobierno en conseguirlo de esta manera y se le van a hacer cambios menores a la reforma que se ha planteado al Congreso. Por lo tanto, para cerrar la pregunta que le hacía recién, si el presidente le fuera a preguntar a usted como ministro de Hacienda, tenemos que recaudar 8.200 millones de dólares hoy, su respuesta sería medidas anti-evasión, anti-elusión, algunas medidas para cerrar algunos problemas tributarios y apostar al crecimiento, nada más. Bueno, sin duda, y eso es lo que, por ejemplo, eso si hubiéramos querido recaudar esto, pero es que además, Daniel, hay un problema. Porque usted me dice, yo necesito recaudar 8.200 millones de dólares. La gente puede creer que esto se va a gastar todo en educación. No es así. Resulta que un tercio de todos los recursos, es decir, alrededor de 2.700 millones de dólares, se van a gastar en eliminar el déficit estructural que tiene la economía chilena. Yo le quiero decir que nosotros recibimos un déficit de 3,1 puntos del PIB, más o menos lo que quiere recaudar la reforma tributaria, en plata de hoy 8.200, 8.100 millones de dólares, y lo reducimos a 0,7%. Una circunstancia muy específica porque eran gastos específicos para enfrentar la crisis del año 2008-2009. Pero es que si fueran gastos específicos solamente se quedarían reflejados en el déficit efectivo. Esto quedó reflejado en el déficit estructural de la economía. Entonces hay una diferencia entre el déficit... sí, el déficit efectivo siempre aumenta. El déficit estructural no tiene necesidad de aumentar en un momento de crisis. Pero más allá de ese punto, nosotros redujimos en 2,4 puntos el déficit estructural sin hacer una reforma tributaria para esto. Hicimos una reforma tributaria para financiar la reconstrucción y para llegar recursos a la educación. Entonces, hay un tercio de los recursos que están destinados íntegramente a esto. Perfectamente uno puede decir, a mí me parece loable el objetivo de eliminar el déficit estructural, pero yo diría, perfectamente este es un objetivo. Chile puede vivir con un déficit estructural en torno a un punto del PIB o puede eliminarlo en un periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, digamos, no en 4, sino en 8 años. Y ahí tendríamos que hacer una reforma tributaria de solo 2 puntos del PIB y no de 3 puntos del PIB. Entonces me parece equivocado que estemos cargándole esta cantidad de recursos y poniéndole esta carga a la clase media, a las pymes y a las oportunidades de empleo de esta economía simplemente para efectos de reducir este déficit estructural con el cual Chile es un acreedor neto. Es muy notable porque el Estado chileno es un acreedor neto respecto en términos de que sus acreencias son mayores que sus deudas. Entonces la situación de Chile es muy única en el mundo. No existe esta premura en eliminar el déficit estructural. Si bien es cierto, me parece un objetivo razonable a mediano plazo. Finalmente, si usted como fuera parlamentario y le tocara votar esta iniciativa en general, más allá de hacer las indicaciones luego, ¿estaría por rechazarla en general porque considera que es una mala reforma o por aprobarla para ver si se puede mejorar luego con indicaciones? Yo le digo, el tema de votar en general y qué sé yo, eso es un tema digamos, de discusión parlamentaria. ¿Hay que desechar la reforma o hay que mejorarla? No, yo lo que creo es una cosa. Yo creo que aquí hay oportunidades de mejorar la reforma en forma real, en forma verdadera y en forma significativa, si es que existe la posibilidad y la disposición de hacerlo. Yo no veo una disposición de generar estos mecanismos que vayan a proteger a las pymes, a las personas y a la clase media en las indicaciones que hasta el momento se han prometido. Entonces, a mí me parece que, yo lo digo con todas sus letras, a mí me parece esta una mala reforma, una reforma que nos va a alejar de la senda del desarrollo más que acercarnos y Daniel, todos compartimos el objetivo de hacer de Chile una sociedad menos desigual. Yo trabajé en este tema y desde hace mucho antes de ser ministro, desde hace más de 15 años atrás, empecé a trabajar en la desigualdad y en el tema de la pobreza, asesoré muchos gobiernos, escribí bastante sobre este tema, tengo trabajos publicados donde hablo de la importancia de reducir la desigualdad. Si aquí no estamos discutiendo ese objetivo, la pregunta es cuáles son los mecanismos. Yo tengo discrepancias profundas respecto del mecanismo y además estamos dando un cheque en blanco porque no sabemos en qué se van a gastar los recursos. Felipe Larraín, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Con mucho gusto, encantado. Nosotros nos despedimos de Resumen Ejecutivo. Ya viene Noticias Express con Sebastián Aguirre y a las 10 de la noche estamos nuevamente en CNN Prime. Nos vemos.